Soy un auténtico desastre. ¿Cuántas veces has pensado eso? ¿Cuántas veces cuando no hemos hecho lo que deberíamos hacer o nos equivocamos o pensamos que no llegamos a aquello que eran nuestros objetivos o sencillamente nos hemos enfadado sin razón? ¿Cuántas veces decimos soy un auténtico desastre? Puede parecernos que es una sensación mala, pero yo te diría que es una de las mejores sensaciones que podemos tener, porque alguien dijo una vez que el mayor desastre en nuestra vida es no saber que somos un desastre. Porque si no nos damos cuenta de la situación en la que estamos y creemos que todo va bien y creemos que hacemos todo bien, entonces sí vamos a tener muchos problemas. Es curioso porque cuando leemos la carta a los Romanos, en el capítulo 1, Pablo comienza toda su argumentación, inspirado por el Espíritu de Dios, hablando y explicando que el problema de la humanidad es sencillamente el desastre de no haber sabido agradecer todo lo que Dios nos regaló y sencillamente quejarnos, querer hacer las cosas a nuestra manera. Eso fue el principio y la base de todo nuestro pecado, desconfiar de Dios, no agradecer todo lo que Él nos dio. En lugar de darle gracias a Él, sencillamente nos construimos nuestros ídolos, pensamos que nosotros mismos somos nuestros propios dioses, que podemos hacer las cosas de la mejor manera posible por nosotros mismos y así nos va. El problema es que ese desastre de quejarnos siempre y no agradecer sigue adelante incluso cuando hemos tomado la decisión de darle, de entregarle nuestra vida a Dios, incluso cuando somos creyentes. Esa es la razón por la que Pablo llega hasta el capítulo 7 explicando cómo vivía ese mismo desastre. A veces a nosotros nos encanta el capítulo 8 de Romanos y de hecho yo creo que todo el mundo lo sabe, sobre todo los últimos versículos, lo puede recitar de memoria. Y lo enviamos una y otra vez a nuestros amigos en situaciones difíciles. Está bien que lo hagamos así. Pero la clave es que no podemos comprender Romanos 8 si no sabemos lo que Pablo dice, lo que él argumenta, inspirado por el Espíritu de Dios en Romanos 7. Si no nos damos cuenta de que él se da cuenta que es un auténtico desastre. De hecho, termina Romanos 7 diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la razón por la que comienza el capítulo 8 diciendo que la clave es cómo vivimos. Si vivimos de acuerdo a nuestros deseos o de acuerdo al Espíritu de Dios. Es decir, si seguimos queriendo hacer valer nuestros derechos, quejarnos, o si descansamos en el Espíritu de Dios y agradecemos no solamente todo lo que Él nos da, sino lo que nos dará en el futuro y cómo Él nos va guiando y va llenándonos de una vida que no tiene absolutamente ningún fin y además que es una vida diferente. ¿Recuerdas lo que el escritor a los Hebreos dijo en el capítulo 7 y el versículo 16? Vivimos como el Señor Jesús, según el poder de una vida indestructible. Pero si sigues leyendo el capítulo 8 de Romanos, lo siguiente dice es que ya no somos esclavos, sino que somos libres. Así que Dios nos regaló esa libertad. Y a veces nosotros pensamos que ser libre es hacer lo que uno quiera. Pero si vamos al fondo de lo que es la libertad, aprendemos que la persona más libre es aquella que siempre toma buenas decisiones. Así es la manera en la que debemos vivir. Y sigue Pablo en Romanos 8 diciendo que somos hijos, porque dice que ese mismo Espíritu que nos regaló una libertad eterna, nos ha hecho hijos de Dios. Y por eso podemos exclamar y decirle a nuestro Dios, hablarle como nuestro Padre, como nuestro Papá, como alguien que nos creó, nos conoce y nos ama de la manera más entrañable que te puedas imaginar. Y sigue en el capítulo 8 diciendo que no solamente somos hijos, sino herederos de todo el universo y además coherederos con el mismo Señor Jesús. Cuando dice la palabra coherederos, nos explica que en cierto modo Él mismo solo recibirá la herencia de los cielos nuevos y la tierra nueva cuando sea glorificado en ese sentido con nosotros. No me pidas que te lo explique teológicamente, pero es como si Él permitiera que a partir de esa boda con su novia y futura esposa que somos nosotros, entonces todo el universo encontrara su sentido. Así que sí, es cierto que somos un desastre, pero ¿verdad que ya nos suena de la misma manera? Libres, guiados por el Espíritu de Dios, hijos de nuestro Padre Celestial, herederos y coherederos con el mismo Señor Jesús,
Pero no queda las cosas ahí, porque dice que además fuimos diseñados para transformar el mundo. ¿Recuerdas desde el versículo 19 cuando dice que el mundo mismo, la creación, espera ansiosamente la revelación nuestra como hijos de Dios? Así que de alguna manera que nosotros no podemos entender, toda la creación y toda la naturaleza está esperando que el desastre que somos sea transformado en gloria un día cuando el Señor Jesús vuelva. Pero además nos dice que nosotros pensamos o podemos pensar que podemos ser ese desastre, pero que el Espíritu de Dios no permite que pensemos así, porque Él es nuestro abogado dentro de nosotros y el Señor Jesús es nuestro abogado delante del Padre para defendernos, incluso en aquellas situaciones que nosotros no sabemos qué hacer. Por eso el versículo 26, antes de esos versículos que tantas veces regalamos a otras personas, dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero Él gime dentro de nosotros. Y por eso ahí llega esa vida de triunfador, más que vencedores. Romanos 8, 28 y siguientes, que supongo que lo sabes de memoria, ni la muerte ni la vida, nada nos puede separar del amor de Cristo, somos más que vencedores en Él. ¿Cuál es la conclusión de todo ese capítulo y de todo lo que es la relación de Dios con nosotros? Pues primero que solamente aquellas personas que nos damos cuenta de que somos un desastre, podemos depender de una manera absoluta de nuestro Dios. No hay lugar para el orgullo. La Biblia dice que Dios rechaza a las personas que son orgullosas. Así que en cuanto empezamos a pensar que somos hijos de Dios y creyentes y santos y muy buenos y no sé qué y no sé cuánto, entonces sí somos un desastre. Pero cuando nos damos cuenta de que somos un desastre y que dependemos de Él, estamos en el buen camino. ¿Recuerdas Pablo escribiendo a Timoteo, casi al final de su vida, diciendo, yo soy el primero de los pecadores? A pesar de que lo había llenado todo con el Evangelio de Cristo. Y él utiliza una imagen deportiva, a mí me encanta. No dice que es el primero de los pecadores, es decir, el más pecador de todos. Dice el campeón de los pecadores, como diciendo, a pecador nadie me gana a mí, porque conforme vas pasando más tiempo con el Señor, más le amas a Él, más disfrutas de su gracia y más te das cuenta del desastre que eres. Pero Dios le da la vuelta a todo eso, porque solamente, como hemos visto, los desastres pueden ayudar a otras personas. Porque no podemos ayudar a las personas que están sufriendo, que necesitan a Dios, si no nos ponemos a su mismo nivel. ¿Recuerdas, Pablo? Yo soy el primero de los pecadores. Y no podemos transformar el mundo si no nos damos cuenta del desastre que somos. Solamente aquellos que dependen 100% de Dios pueden ser usados por Él para transformar el mundo. Es curioso que incluso la canción más versionada y grabada a lo largo de toda la historia no es ninguna de los Beatles, ni de Elvis, ni de nadie. Es una canción de John Newton, Amazing Grace, creo que la conoces. A veces pensamos que John Newton compuso Amazing Grace cuando se convirtió. Él había sido un traficante de esclavos, incluso había matado a otras personas o había entrado en esa situación de que fuera culpable de muerte de otras personas. Había hecho todo lo que te puedes imaginar y de repente Dios le transforma y él descubre lo que es la gracia y el perdón de Dios y compone Amazing Grace. Pues no, compuso Gracia Admirable 20 años después de convertirse, porque conforme vamos conociendo al Señor, entonces nos damos cuenta de que somos un desastre. ¿Y sabes lo que ocurre? Que cuando dejamos de lado todo nuestro orgullo, cuando dependemos 100% de Dios, cuando nos damos cuenta de que se trata de Él y no de nosotros, entonces es cuando comprendemos aquella frase del apóstol Pablo escribiendo la carta a los Efesios, capítulo 2 y versículo 10. Dice literalmente, somos hechura suya, somos un poema de Dios, es la palabra que utiliza. Y entonces nos damos cuenta de que por muy desastre que seamos, Dios nunca nos ve así. Nos ve como un poema suyo. Y entonces todo nuestro orgullo se desvanece y empezamos a disfrutar de todo lo que Dios nos da y somos capaces de transformar el mundo no por lo que nosotros hacemos, sino por su amor por cada uno de nosotros.
Y entonces nos damos cuenta que la mejor manera que podemos ser y honrar a Dios, vivir y honrar a Dios, es ser nosotros mismos, tal como Él nos ha creado, porque somos un poema suyo. Y entonces comprendemos que Dios usa a los desastres, te usa a ti y a mí, pero Él nunca nos ve de esa manera, sino que Él nos ama de una manera entrañable como a sus hijos. Así que no hay nada mejor en la vida que disfrutar de ese amor de nuestro Padre, honrar al Señor Jesús en todo lo que hacemos y dejar que el Espíritu Santo nos llene y nos guíe, aunque a veces nos siga dando la impresión de que somos un desastre. Déjame terminar solamente un minuto más con la otra cara de la moneda. Más que vencedores, eso nos encanta. Sí, comprendimos que somos un desastre, pero que Dios no nos ve así, que somos un poema suyo y que Él nos ama de una manera entrañable y única y por lo tanto podemos descansar en ese amor. Pero ¿sabes lo que muchas veces nos falta para llegar a ese momento en el cual, por el poder del Espíritu de Dios, podamos transformar el mundo y por lo tanto vivir siendo más que vencedores? Es algo tan sencillo como meternos, introducirnos en la lucha. ¿Cómo puedes ser vencedor si nunca peleas? No estoy hablando de lucha física. La Biblia nos habla de la lucha espiritual, nos habla de la oración, nos habla de vivir de una manera diferente, nos habla de luchar por las personas que no conocen al Señor, nos habla de ayudar a aquellos que necesitan del Señor, nos habla de transformar el mundo. La salvación no tiene que ver solamente con que el Señor nos haya perdonado y un día vayamos al cielo. Eso son bendiciones. La Biblia nos dice que somos embajadores de reconciliación. La Biblia nos dice que Dios quiere transformar el mundo por el poder de su Espíritu y por nuestro medio, por lo que nosotros podamos hacer, a pesar de que a veces seamos un desastre. Así que tenemos que aprender a luchar para ser más que vencedores. La única manera es introducirnos en la lucha, pedirle al Espíritu de Dios que transforme nuestra vida, que poco a poco nos vaya moldeando para ser como Él y que nos parezcamos más a nuestro hermano mayor, al Señor Jesús, siendo cada uno de nosotros tal como somos, porque Dios nos hizo así. Así que no se trata solamente de mandar versículos o de decir, eres más que un vencedor, querido hermano, querida hermana, Dios te va a ayudar, mira lo que va a pasar, el futuro va a ser una victoria. No, se trata de decir, soy más que vencedor, ahí voy a la lucha y ahí voy a transformar el mundo con el poder del Espíritu de Dios. Y ahí voy a hacer absolutamente todo lo que Dios me pida, a donde Él me guíe, voy a ir. Y voy a vivir una manera diferente, no por mí mismo, porque sigo siendo un desastre, sino porque el Señor Jesús vive en mí, porque el Señor Jesús vive en ti. Y Él sí es capaz de darte el poder para vivir de una manera diferente, honrándole a Él siempre, porque así no solo transformamos el mundo, sino que también todas las personas llegan a conocer a nuestro Padre Celestial.